se pretende renovar el contrato, señor, lleva doble contabilidad, lo cual es un delito. Y le he entregado los documentos que demuestran que a su casa matriz dice que tienen 14 millones de celulares, cuando a la SUNAT le dicen que tienen 18 millones, aparentando que se está invirtiendo. Eso, señor primer ministro, es un delito, y respecto a eso no se ha hecho absolutamente nada. No ha habido ninguna denuncia al Ministerio Público para la investigación correspondiente. Es una empresa que tiene más obligaciones, señor presidente, que el valor en bolsa, y con esa empresa se pretende renovar un contrato, señor, en un servicio indispensable que está en el Perú, que es el servicio de telefonía celular. De tal manera que esto tiene que ver, señor, también con los ingresos del presupuesto. O sea, las empresas se llevan un montón de plata por el servicio telefónico, pero no pagan canon radioeléctrico. Y esto, señor presidente, tiene que cambiar y se tiene que atender también en este momento que se está discutiendo el asunto presupuestal aquí en el Parlamento Nacional. Para que concluya, congresista Lescano. Gracias, presidente. Se devuelven, señor presidente, 11.329 millones de soles por impuestos. En un país que tenemos tantas necesidades, se devuelven 11.329 millones de soles, señor presidente. ¿Cuál es la razón que se mantengan, señor, habiendo tanta bonanza, tanta inversión y tantas utilidades, que en el Perú se esté devolviendo 11.329 millones de soles, que bien podrían servir, señor, para atender las necesidades del Perú? Entonces, señor, necesitamos un giro en la política económica en el Perú. 10% crece, señor, mientras el 90% de peruanos no recibe absolutamente nada, recibe muy poco. Y esa no es una economía sana, señor. Estamos en una economía que está regresando, en la que está regresando, señor, la tuberculosis. Y eso tenemos que atender. Muy bien, gracias, congresista. Congresista Simón. Congresista Simón. Me agarró en caso así. Presidente, primero aprovecho para saludar al presidente del Consejo de Ministros, a los ministros aquí presentes. Y creo que el Congreso de la República tiene que comenzar a corregir algo que me parece fundamental. No se puede discutir el presupuesto de la República en un día, presidente. Yo creo que tenemos que dedicar el debate del presupuesto de la República por lo menos una semana y por especialidad. Y de esa manera todos los congresistas salen satisfechos, porque ahora me van a obligar a hablar 3 minutos y no voy a poder decir absolutamente nada de lo que puede significar, desde mi punto de vista, este presupuesto. Entonces yo le pediría a los señores congresistas que nos pongamos de acuerdo para que el próximo presupuesto lo debatamos por lo menos 3 o 4 días y cada congresista salga satisfecho del debate. Segundo, presidente, una preocupación para el ministro de Economía, que quisiera que me explique. Yo no soy especialista, pero si el Perú, como es cierto, y además para orgullo nuestro, cuando uno va a Colombia, va a Chile o va a Ecuador y lee, Perú crece 6% más que toda América Latina, que bueno, pues nos alegramos y nos satisfacemos además. La pregunta, ministro, si vamos a crecer 6%, ¿por qué se ha presupuestado un 13%? ¿Por qué hay un presupuesto de 13% más? ¿Dónde van a salir los recursos? ¿De dónde vamos a tomar los recursos? ¿De las reservas? Esa es una explicación que yo quisiera, presidente, si el ministro la puede dar ahora, yo me quedo tranquilo. O sea, le podría dar una interrupción al ministro para que me explique por qué este 6% y se presupuesta más 13% este año. Presidente, estoy haciendo un pedido. Si el ministro de la Economía podría responder por qué hay un crecimiento de 6% y se incrementa el presupuesto hasta 13%. ¿De dónde van a salir los recursos? Señor ministro. Sí. Señor presidente, yo preferiría responder las preguntas al final de los congresistas con mucho gusto. Bien, vamos a seguir la metodología para que responda. No, presidente, sí. Yo quisiera que me conteste ahora. Varios congresistas hemos estado viendo eso. No creo que pierda mucho tiempo el ministro en responder congresista, eso. el ministro, estamos aplicando una metodología y no está obligado a contestar, la va a contestar al final. Y hemos hecho un esquema de debate con los tiempos prudentes y el ministro se va a poder exigir al ministro de la réplica la respuesta que se considere pertinente.
Presidente, que esas sean las reglas. Yo tengo experiencia también como congresista, he sido ejecutivo, y cuando un congresista me hacía una pregunta, puede ser buena, mala o regular la pregunta y viene la respuesta. Yo no sé cuándo cambiaron las reglas. Yo sigo insistiendo, presidente, tener una respuesta por lo menos a algo que me parece lógico. Yo no sé por qué se pueden negar a responder una cosa tan sencilla, presidente. Exijo además como congresista de la República que se me dé una respuesta. Congresista Simons, el ministro ha expresado la voluntad de contestarle al final. Yo creo que si podemos llevar dentro de los parámetros de las reglas de trato parlamentario, sería oportuno, tal vez necesite conciliar algunas cifras. Bueno, lamento, presidente, una situación como esa, que no se responda a una pregunta que supuestamente es sencilla. Está pidiendo al ministro de Economía. Señor ministro. No, era un tema de orden según lo que se había acordado, pero con mucho gusto le respondo al congresista Simón su inquietud. Los ingresos, como ayer sustenté, que hacen el presupuesto de la República tienen distintas fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento principal es los recursos ordinarios, que básicamente es la tributación. Y lo que se estima y lo que se presentó en el pliego de ingresos justamente se basa en dos supuestos importantes: en el crecimiento del país, en los supuestos que hay de precios internacionales de las materias primas que exportamos y en el crecimiento de los principales socios comerciales, y esos supuestos están contenidos en el marco macroeconómico multianual. En base a eso es que se formulan los ingresos presupuestales. No solamente es el crecimiento de 6% en términos reales, que con una inflación cercana al 3% es 9% en términos nominales, pero eso es un solo factor. Capaz lo que influya más sea lo que son los supuestos de precios internacionales de las materias primas que exportamos, y en particular el precio que es el más importante es el precio del cobre, que el cobre conjuntamente con el oro son los precios que determinan en gran medida la recaudación por tercera categoría de impuesto a la renta. Entonces, en base a esos supuestos es que se calcula el total de recursos disponibles. El sustento de que el presupuesto crezca en 13% es en base no solamente al financiamiento de recursos ordinarios, que como le expliqué tiene esos determinantes, sino también la segunda fuente tiene que ver con recursos determinados, que básicamente también depende de precios. Ahí están el canon, están las regalías. Ambos conceptos representan cerca del 90% del financiamiento. El resto son recursos directamente recaudados, endeudamiento de fuente interna o externa, donaciones. Entonces, el presupuesto se calcula, se determina cuánto es la fuente de financiamiento disponibles por RO, recurso ordinario, en primer lugar, esa es la principal fuente. La segunda es canon, que son las principales, 90%, y en base a eso se determina cuánto es el techo de gasto. Y en esta oportunidad el techo de gasto se ha determinado que es de un crecimiento de 13,5% con respecto al PIA del 2012, señor congresista. El tema no es de las reservas, el tema es dependiendo de la fuente de financiamiento y los supuestos que están atrás de ellas. Entonces, el crecimiento del país es una variable, pero las claves son precios de los commodities, de las materias primas, y crecimiento de los socios comerciales. Espero haber esclarecido así su inquietud, y si no, con mucho gusto, al final puedo volver al tema. Bien, continúe el congresista Simón. Agradeciéndole al ministro de Economía porque hay una inquietud en efecto, y porque además en función a eso es que nosotros queremos que este presupuesto, que es quien va a direccionar todo lo que va a pasar el próximo año, tanto en lo económico como en lo social, nos interesa que esté completamente financiado y que no tengamos ninguna sorpresa desagradable. Esa fue la intención de la pregunta, y porque además usted es el especialista y yo estoy aprendiendo. Lo segundo, presidente, sí nos parece interesante el haber incrementado el tema de gasto social. Ciertamente estamos hablando de una inversión fuerte, ¿no es cierto?, que es para asistencia. La pregunta es cómo hacemos que estos gastos sociales se vuelvan productivos.
y evitar, por ejemplo, que exista populismo o que se aprovechen políticamente. Usted entenderá, presidente, que cada 5 años hay cambio de gobierno y lo que nos interesa es un país que crezca y no se dé limosna, no se haga populismo, sino que se vuelvan entes productivos y entren al aparato económico los peruanos que hoy viven en extrema pobreza o pobreza. Yo no podré hablar más, presidente, pero voy a plantear algunas cosas que me parecen fundamentales. El sector más afectado de nuestro país sigue siendo la parte rural. Yo quisiera que el ministro de Agricultura nos confirme realmente que esos 1.000 millones de soles que están presupuestados se van a invertir, van a llegar. Que no sea simplemente un saludo a la bandera, que no sea vamos a colocar 1.000 millones de soles y por cierto pasa el año y no se ha gastado un centavo. Hoy mismo tenemos entendido de que el Ejecutivo no ha gastado más allá de su 54% de su presupuesto, los gobiernos regionales no han gastado ni la mitad, etcétera, etcétera. Entonces, está pidiendo una interrupción, presidente, el congresista León. Congresista León, entiende la interrupción. Muchas gracias, congresista Simón, presidente. Sí, en efecto, yo creo que en el concepto, el fondo Mi Riego de 1.000 millones es altamente positivo, pero en la aplicación creo que está bastante equivocado. No es posible que solo se destine para las zonas altoandinas, excluyendo a las interandinas, donde ahí se puede desarrollar el TLC hacia adentro, que tanto se ha propuesto y que tanto se ha hablado. Ahí están las mejores tierras, por lo tanto, yo sugiero que por favor se corrija ese candado de decir que es por encima de los 1.500 metros para devolverlo hasta los 900 metros y ahí se pueda de veras hacer una verdadera inclusión y un desarrollo del TLC hacia adentro. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Simón. Para una segunda interrupción, el congresista Coa, atiende la interrupción. Señor presidente, el debate en torno al presupuesto en este sector tan estratégico y fundamental, el sector agrario, debe ameritar una lectura un poco seria de la propuesta y de los presupuestos que se están debatiendo y que han sido adecuados por las comisiones pertinentes. Mire, señor presidente, colegas, solamente el sector agrario, no la función agraria, porque en la función agraria están incorporados los presupuestos de los gobiernos regionales y locales. En el rubro agrario tenemos para el presente año 1.447 millones, más lo que efectivamente acaba de señalarse, un incremento de 1.000 millones del programa Mi Riego, que harían un total solamente en el sector, no en la función, solamente en el sector, de un presupuesto histórico, esto hay que reconocerlo y remarcarlo, en el sector agrario, de alrededor de 2.447 millones de soles, más del 150% de los 2 anteriores años previos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Simón, puede continuar. Sí, presidente, pero... Póngame mi tiempo, por favor, que corresponde, no me roben el tiempo. No, ahora sí. Presidente, pedirle... Presidente, yo no puedo hablar si no ponen orden ahí. Hacemos una pausa, por favor, congresista, déjeme. Puede continuar, congresista Simón. Presidente, a través suyo al ministro de Economía y al responsable de presupuesto del Congreso, para que se considere la continuidad de ejecución de los proyectos de inversión que se coloca en la 27ª disposición complementaria. Como usted sabe, ha habido poca capacidad de gasto,
pero hay proyectos que están terminados y que tienen su presupuesto. Pero ¿qué sucede? Que este presupuesto va a volver, ¿no es cierto?, al erario y no se va a gastar, no se va a considerar. Y hay, en el caso de Lambayeque, por ejemplo, tenemos la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que tiene sus proyectos, que tiene el dinero, y le están obligando a que retorne ese dinero, y el próximo año simplemente las obras quedan inconclusas. Yo tengo una experiencia, presidente, como presidente regional de Lambayeque, que nos entregaron dinero, casi 4 millones para un canal de Guayabamba, no hubo el tiempo necesario, se devolvió al erario nacional, se perjudicó a los agricultores, se nos entregó de nuevo en noviembre del siguiente año y tuve que colocarle una banca privada porque si no tenía que devolver el dinero. Y hoy los agricultores gozan de ese canal porque tuvimos que esconder el dinero prácticamente. Entonces lo que yo estoy solicitando al presidente de la comisión y al ejecutivo es que los dineros no gastados se le dé oportunidad en función a sus proyectos para que puedan gastarse hasta julio del próximo año. Asimismo, presidente, en el caso del puerto Eten, yo entiendo que el gobierno busca la inversión privada, muy bien. En el caso del puerto Eten, lo que estoy pidiendo es que se nombre que se faculte para nombrarse una unidad ejecutora para que el propio alcalde, el propio presidente regional puedan buscar los recursos necesarios para convocar a la inversión privada para que este puerto sea una realidad y de esa manera Lambayeque tenga todos sus proyectos desde Olmos, el hospital regional, 60.000, 80.000 hectáreas nuevas para la agricultura y tener ya el puerto Eten, que sería la última obra fundamental para la región Lambayeque, sin costo, por cierto. Dele tiempo para concluir, congresista Simón. Sin costo para el gobierno central e incentivando la inversión privada. Y finalmente, presidente, hay una serie de reclamos que creo que el Ministerio de Economía y el presidente de la Comisión debe ver con respecto a los funcionarios públicos. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los trabajadores de la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Nacional de Perú necesita equilibrar en sus presupuestos, hacer investigaciones y no se ha considerado absolutamente nada para ellos. En todo caso, presidente, a través suyo le digo al presidente de la Comisión de Presupuesto que le haremos de llegar una serie de propuestas para que pueda alcanzarlo al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, continuamos. Congresista Belaunde. Haré buen uso de mis 2 minutos. Señor, por su intermedio al ministro de Economía, él ha dicho que el próximo año estima que vamos a tener exportaciones por casi 53.000 millones de dólares y importaciones por 44.600 millones de dólares. Eso sí, y que vamos a tener una balanza, obviamente vamos a tener un superávit en la balanza comercial del orden de los 7.000 millones de dólares. Supongo, porque no lo dice, de que también tendremos un superávit en la balanza de pagos. Pero dice, y esto sí es textual, que en el 2013 se experimentará un déficit en la cuenta corriente, de la balanza de pagos. Eso no me parece claro. Hay la balanza comercial, la balanza de pagos y la balanza de cuenta corriente. Me parece que son 3 criterios económicamente, conceptualmente distintos. Entonces yo quisiera que me explique por qué, si tenemos este superávit en la balanza comercial, se supone que también en la balanza de pagos, ¿por qué tenemos ese déficit o posible déficit en la balanza de cuenta corriente? Y además que nos explique qué consecuencias negativas, de haber alguna, pueda tener ese déficit en la cuenta corriente. Además, yo quisiera hacerle una pregunta sobre los presupuestos. Se ha indicado que se pone un presupuesto en la exportación de cobre de $3.50 la libra, que es más o menos la estimación que hacen las diversas proyecciones de algunas entidades financieras. Codelco, o mejor dicho, Chile, también proyecta ese precio, pero por seguridad están calculando sus cifras sobre un promedio de precio de $3 la libra. En cuanto al oro, me parece que es prudente poner $1.650 la onza.
También el ministro de Economía ha dicho que una caída general del 10% de los precios de las materias primas que nosotros exportamos determinaría una caída del 1% del PBI. Entonces yo le hago la siguiente pregunta: ¿qué efecto podría tener esa caída sobre el presupuesto que ha sido estimado globalmente en 108.000 millones de soles? Esto implica hacer ciertos cálculos. No se los pido para este minuto, pero cuando le toque contestar, sí me agradaría y creo que convendría al resto del Pleno. Dele tiempo para concluir, congresista Belaunde. Tener claras esas cifras, porque de esos presupuestos conceptuales y macroeconómicos dependen la ejecución del presupuesto y la prosperidad general del país, que en medio de todo no está tan mala, a pesar de lo que digan algunos agoreros y casandras autosostenidos y permanentes. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, congresista Belaunde. Congresista Johnny Cárdenas. 5. Bueno, gracias, presidente. Vamos a solicitar algunos pedidos. Solicitamos la creación del Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Señor presidente, resulta necesario otorgar beneficios al personal licenciado de las Fuerzas Armadas que han culminado su servicio militar voluntario acuartelado. De acuerdo a los estudios, en una primera etapa, este centro de estudio superior ofrecerá aproximadamente 3.000 vacantes y funcionará dentro de las instalaciones del fuerte Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac. Las carreras técnicas que se ofrecerán serán similares a las que se brindan en Senati, Sensico y Nictel, entre otras de carácter público y que tienen gran demanda en el mercado laboral. Por eso proponemos lo siguiente: disposición final. Créase el Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas a cargo del Ministerio de Defensa para otorgar como primera prioridad instrucción técnico-profesional al personal licenciado del servicio militar acuartelado. Para tal efecto, autorícese a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a depositar en una cuenta de carácter intangible hasta por la suma de 60 millones de nuevos soles para la ejecución del proyecto de inversión pública, creación e implementación del Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas en el distrito del Rímac, con código SNIP número 213212, con cargo a los saldos de los recursos del Tesoro Público al 31 de diciembre del 2012. Los que para efectos del presente disposición están exceptuados del literal A, numeral 7.1 del artículo 7º del texto único ordenado de la ley número 27.245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias, aprobado mediante Decreto Supremo número 066/2009 EF. Dichos recursos se incorporan en el presupuesto institucional del Ministerio de Defensa mediante Decreto Supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Defensa, a propuesta de este último, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Pedido número 2, presidente. Autorización para el financiamiento e implementación de nuevas tecnologías para combatir el friaje y las heladas. Señor presidente, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Sensico, cuenta con recursos propios y saldos de balance provenientes de las transferencias financieras efectuadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia número 019-2008, cuyos alcances resulta necesario ampliar a efectos que conjuntamente con sus recursos propios financie la implementación de acciones de capacitación, investigación y desarrollo de tecnologías para combatir los fenómenos de las heladas y friaje. Por eso se propone lo siguiente: disposición final. Autorízase al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Sensico, a utilizar sus propios recursos y los saldos de balance provenientes de la transferencia financiera efectuada
por los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia número 019-2008 para realizar acciones de capacitación, investigación y desarrollo de tecnologías para combatir los fenómenos de las heladas y friaje. Pedido número 3. Esto se refiere a una precisión en el dictamen de la Ley de Presupuesto 2013 respecto a la función del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, ITP. Se propone una disposición complementaria final de precisión en este caso, 25ª, modifíquese la denominación del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, ITP, por Instituto Tecnológico de la Producción, ITP, para ampliar los servicios de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, así como promover en el sector productivo el consumo de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia del sector producción y efectuar su promoción, cuando fuera necesario, la comercialización, distribución de los mismos. Adscríbase al ITP los centros de innovación tecnológica, CITES, de naturaleza pública en el ámbito del sector producción. Para tal efecto, mediante decreto supremo se dictarán las disposiciones complementarias que resulten necesarias. La presente disposición debería de entrar o debe de entrar en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Pedido número 3, presidente. Se solicita la autorización para contratar bajo la modalidad del CAS al personal que presta servicios de defensa legal gratuita y asesoría del trabajador. Señor presidente, el servicio de defensa legal... Dele tiempo para concluir. Gracias, presidente. Nosotros solicitamos, respecto a la petición anterior, una disposición final. Autorícese al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a contratar al personal que presta servicios de defensa legal gratuita y asesoría del trabajador establecidos en el Decreto Legislativo número 910, bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios CAS o norma que constituya dicho régimen. Pedido número 4, presidente. Quisiéramos hacer que se tome énfasis en este punto respecto a la transferencia del proyecto especial Alto Guayaga. Proponemos el artículo siguiente, disposición final. Autorícese la transferencia del proyecto especial Alto Guayaga a los gobiernos regionales de Huánuco, San Martín y Ucayali, proceso que también comprende la transferencia de los bienes muebles e inmuebles, recurso de personal, acervo documentario, derechos, obligaciones, proyectos de inversión, convenios y contratos pasivos y activos a los gobiernos regionales mencionados, conforme a las disposiciones legales vigentes. Para tal efecto, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Agricultura. Bien, el vocero me indica 1 minuto a cuenta de la bancada. Gracias. Entonces, repito, se autorice la transferencia del proyecto especial Alto Guayaga a los gobiernos regionales de Huánuco, San Martín y Ucayali, proceso que también comprende la transferencia de los bienes muebles e inmuebles de recurso personal, acervo documentario, derechos, obligaciones, proyectos de inversión, convenios y contratos pasivos y activos a los gobiernos regionales mencionados, conforme a las disposiciones legales vigentes. Para tal efecto, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Agricultura y la Presidencia del Consejo de Ministros, se establecerán, de ser necesario, las normas complementarias para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, incluyendo medidas relacionadas con la transferencia de activos, pasivos, recursos y personal del proyecto especial, así como la desactivación y liquidación del mismo. Para efecto de la aplicación de la presente disposición, autorícese a realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional del Ministerio de Agricultura a favor de los gobiernos regionales de Huánuco, San Martín y Ucayali, según corresponda, las que se aprueben mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Agricultura, a propuesta de este último. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Congresista José Urquizo. Muchas gracias, señor presidente. Me pide una interrupción para que pueda concluir, presidente, el congresista Johnny Cárdenas. Congresista Cárdenas. Gracias, presidente. Quisiéramos que se pueda considerar el siguiente pedido: declarar de interés prioritario el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, por lo que proponemos lo siguiente: disposición complementaria final.
declárese de interés prioritario el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, para cuyo efecto se destinarán los recursos correspondientes al Gobierno Regional de Junín. Siguiente propuesta, presidente: autorizar la excepción del artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2013 a los trabajadores de Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, disposición complementaria a la que proponemos. Exceptúese al pliego 036, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la provisión dispuesta en el artículo 6 de la presente ley respecto al personal sujeto al régimen laboral de la actividad privada que labora en el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, facultándose al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que, conforme a lo establecido en la presente Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante decreto supremo proceda a establecer la nueva política remunerativa aplicable al mencionado personal, la cual deberá financiarse con recursos de dicho pliego sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Urquizo. Sí, señor presidente. Quiero trasladar a través del señor presidente de la Comisión de Presupuesto algunas preocupaciones de algunos sectores en relación a escalas remunerativas o asignación vía bono de desempeño, como es el caso del Fondo de Desarrollo Pesquero, el sistema electoral, el referido al personal de salud del Instituto Nacional Penitenciario y del personal administrativo del sector educación, así como el Archivo General de la Nación, incluido el CENAMI. El texto, señor presidente, voy a correr traslado al presidente de la Comisión de Presupuesto para su evaluación correspondiente, toda vez de que congresistas de diversas bancadas han expresado su adhesión a estos temas. De igual manera, la Comisión de Defensa Nacional ha hecho suyo el pedido de la Asamblea Nacional de Rectores, el mismo que estamos trasladando al señor presidente de la Comisión de Presupuesto. Hay una propuesta de artículo con respecto a convenios entre universidades públicas y el sector privado para agilizar los proyectos de inversión, y una propuesta referente a la modificación de la distribución de los recursos del canon. Quiero también hacer llegar una propuesta adicional de la Universidad Nacional Federico Villarreal y referirme, señor presidente, en esta intervención a dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver la propuesta, como es lógico, del gobierno regional de Ayacucho, región a la que represento. Se trata de un texto a fin de incluir en la Ley de Presupuesto 2013, para que donde dice en el anexo número 6, con respecto al fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho, deba decir mejoramiento de la capacidad resolutiva. Y por otro lado, señor presidente, en la disposición complementaria plantear que para garantizar la continuidad de los proyectos de inversión en el sector salud se pueda disponer a través de una ley autoritativa, que en este caso es la Ley de Presupuesto, un decreto supremo que reasigne al gobierno regional de Ayacucho los recursos que estuvieron asignados al SNIT 91.427, fortalecimiento de la capacidad resolutiva, a fin de que sean asignados al SNIT 24.0061, toda vez de que de esta manera estaremos garantizando que no reviertan 27 millones de soles que estuvieron orientados a los bonos soberanos. El texto, señor presidente, será entregado al señor presidente de la Comisión de Presupuesto. Por otro lado, presidente, existe la preocupación de los trabajadores del personal civil de las Fuerzas Armadas, del personal de salud, del Ministerio de Defensa. Concluya, congresista Urquizo. La propuesta de artículo está siendo entregada al presidente de la Comisión de Presupuesto a fin de que podamos garantizar la ampliación del decreto de urgencia 040, que otorgó una asignación de 400 soles para el personal civil de las Fuerzas Armadas, y podamos, si es que no se logra, presidente, incluir al sector salud en la resolución, en los alcances, en el sector defensa de la resolución ministerial 717, que otorga una asignación nutricional por alimentación al personal de salud del sector defensa, podamos incluirlos en la ampliatoria del decreto de urgencia 020. También, presidente,
una propuesta para modificar la 14ª disposición complementaria final referida a la compra de alimentos en casos de desastre del INDECI. La propuesta permitirá que el INDECI pueda también no solamente adquirir estos bienes en casos de desastre, sino aquellos supuestos establecidos mediante directiva a través de una resolución jefatural de INDECI. Y por otro lado, presidente, la modificación de una disposición final del dictamen aclaratoria en cuanto se refiere a la... Ha concluido, congresista. Luego cedemos alguna interrupción para que concluya su... Congresista Tapia Bernal. Gracias, presidente. Me han pedido interrupciones congresista Becerril, congresista Tubino. Congresista Tubino, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Para solicitar que en el presupuesto del año 2013 se incluya una disposición complementaria en el sentido siguiente: autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal correspondiente al pliego 10512 Universidad Nacional de Trujillo de 8.079.134 nuevos soles, que permita la creación de plazas de profesor principal a ser utilizadas para ascenso de profesores asociado a principal y de profesor auxiliar asociado, agregándoles dichas plazas al cuadro de asignación de personal docente y al presupuesto analítico de personal docente. Gracias, presidente. Congresista Tubino, tiene la segunda interrupción. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, DEVIDA diseña y conduce la política nacional de carácter multisectorial de lucha contra el tráfico ilícito y el consumo de drogas, como sabemos, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la zona cocalera del país en coordinación con los sectores competentes. Debido a la importante labor que realiza, es necesario que sus profesionales sean altamente calificados, especializados y comprometidos, lo que debe reflejarse en sus remuneraciones. Es por esto que es necesario incluir una disposición complementaria final con el siguiente tenor: autorízase al pliego 012, Comisión Nacional para el Desarrollo de Vidas sin Drogas, debida a realizar el ordenamiento remunerativo de su personal en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y modificar su política remunerativa para aprobarse mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, exceptuándose lo dispuesto en el artículo 2 del decreto de urgencia número 038/2006 y los artículos 6 y 8, numeral 8.1 de la presente ley. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Debo decirles, presidente, de que el sector salud pasa por una crisis total. Hemos insistido para que se declare en emergencia nacional. Quiero recoger las palabras del ministro de Economía, que lo dijo hace una semana, que dijo: hay que invertir en el capital humano, hay que invertir en salud y en educación, y esto para que el crecimiento de alguna manera sea sostenido. Presidente, quisiera decirles que el señor Gregorio Santos en Cajamarca le ha dado la espalda a la provincia de Chota, de la cual provengo. 500.000 es el área de referencia de la población en general que vienen de Cutervo, Bambamarca, Santa Cruz y mismo Chota. Es necesario que se cree la unidad ejecutora del Hospital José Soto Caenías de Chota, Cajamarca. El señor Gregorio Santos, pese a la insistencia que hemos tenido para que invierta en salud, no lo ha hecho. Pido, señor, una disposición complementaria para que se créase durante el año fiscal 2013 la unidad ejecutora Hospital José Soto Caenías, provincia de Chota, en el pliego 445, Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca. En segundo lugar, presidente, quiero que se haga realidad también la construcción y equipamiento del Colegio Emblemático San Juan de Chota, para lo cual solicito la siguiente disposición: dispóngase que el Ministerio de Educación transfiera durante el año fiscal 2013 la suma de 25 millones para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la institución educativa San Juan de Chota, Cajamarca,
Asimismo, presidente, quisiera hacer mención acá para que en la región Cajamarca también se transfiera a través del Ministerio de Agricultura, a través del programa Mi Riego, 63 millones para financiar la ejecución de los proyectos de inversión pública en la región de Cajamarca. Y asimismo también lo que es 75 millones a través del Ministerio de Energía y Minas para financiar la ejecución de proyectos de electrificación rural en la región Cajamarca. Adicionalmente, presidente, quisiera decirles de que también recientemente en el marco de la huelga médica nacional, los médicos del Perú recibirán un bono en diciembre y en mayo. Pido que se haga extensivo mediante una disposición complementaria para que este bono también pueda recibirlo los médicos residentes de todo el Perú. Presidente, quisiera decirles una vez más que la salud del Perú, ha llegado el momento que se invierta en salud en el Perú. Hay que aprovechar la bonanza económica, el crecimiento económico, la inclusión social. Pero inclusión social, tenemos que invertir en nuestros hospitales, en el primer nivel de atención. Los hospitales están cayendo a pedazos, presidente. Los sueldos aún todavía siguen siendo miserables y el equipamiento obsoleto de la Segunda Guerra Mundial. Presidente, es importante que en el marco de lo que es... Para que concluya, congresista Tapia. Decirle, presidente, que Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú. Tenemos ahora el conflicto Conga, conflicto emblemático a nivel nacional. Y quiero decirle, presidente, que ha llegado el momento de que el Estado esté presente en Cajamarca. No los abandonemos, presidente. Y en esta oportunidad quiero decirle también que no se cierren las puertas de los ministerios. Hay ministros o ministras que cierran las puertas a sus congresistas. Eso no es correcto. El premier en un momento dijo que este es un, gabinete del diálogo. Prioricemos la reforma del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo es posible que una ministra pretenda que esta tiene que ponerse en la agenda del Pleno del Congreso, pretenda retornarlo a la Comisión de Salud? Presidente, educación y salud son el cimiento del crecimiento. Y ratificar las palabras del ministro de Economía, que así lo ha manifestado en su momento. Invirtamos en el capital humano, en la salud, en la educación, para tener un crecimiento sostenido, que lo tenemos ya de hace 20 años, y que esto sea futuro de prosperidad y optimismo, presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Tapia. Congresista Bardales. Gracias, presidente. Me piden interrupción la congresista Luz Salgado y el congresista Grandes, presidente, por su intermedio. Muy bien, congresista Salgado. Tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bardales. Sí, es que se nos quedan muchas cosas en el camino. A través suyo, a la ministra de Salud, para que nos pueda dar un informe de los 60 millones que fueron presupuestados en el 2012 para las enfermedades raras o huérfanas y que tiene que ejecutarlo el FISAL, ¿no? Este Fondo Intangible de Salud, ¿cuánto se ha gastado? Porque tenemos quejas de pacientes que se encuentran con problemas porque les dicen que no hay presupuesto. Y sí sabemos que hay presupuesto para este tipo de enfermedades como el ELA, Fabry, Soucher, Pompe, que son enfermedades totalmente desconocidas, pero que ya están dándose en nuestro país. Y es por eso que queremos saber cuánto se ha ejecutado y cuánto está presupuestando ahora, si le van a devolver lo no ejecutado, puesto que parece que por falta de reglamento estos pacientes no tienen acceso y son enfermedades degenerativas carísimas, señora ministra. Así que, ¿qué nos puede informar al asunto? Muchas gracias. Bien, congresista Grandes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aldo. Realmente, presidente, es para hacer conocer al Pleno de que hay acuerdos que se han llevado con funcionarios del gobierno regional de Loreto y organizaciones sindicales de la región. En el decreto que están en marcos en el decreto ley 276. Por la extensión de nuestro territorio tan superficial y fronteriza, y la dispersión de la población ha sido siempre un factor limitante para la
implementación y ejecución de los servicios y programas y políticas públicas del Estado. En ese aspecto, también se incrementa la canasta familiar en un 300% en los pueblos más alejados. En ese contexto y por estos fundamentos, señor presidente, es que en la ley de presupuesto del sector público para este año fiscal 2013 se considere la disposición que otorgue el carácter de excepcionalidad. Bien, congresista Bardal. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo a la representación nacional y a los ministros que hoy día nos visitan. Y de ahora, presidente, solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto recoja dos disposiciones que son de vital importancia para consolidar el desarrollo del departamento de San Martín. Dentro de San Martín, presidente, se encuentra el Alto Mayo, conformado por las provincias de Rioja y Moyobamba, considerada la sexta maravilla natural del Perú, por sus riquezas, recursos naturales y por su clima primaveral. Sin embargo, de poco o nada ha ayudado al incremento de la actividad turística en la zona, aún siendo primer sitio ganadero y productor de arroz y café del departamento. Hecho que ha fortalecido la relación comercial con la capital Lima y con la costa norte, especialmente con Chiclayo, Trujillo y Piura. Esta disposición complementaria crea el marco legal para reubicar el aeródromo de Moyobamba en un lugar de mayor crecimiento a futuro y reiniciar los servicios aéreos en esta zona del departamento de manera tal que podamos tener un acceso directo a Chiclayo y Lima y una puerta abierta al turismo nacional, al comercio y al desarrollo de capacidades, así como al incremento de la seguridad y defensa nacional. Por eso, la aprobación de esta disposición se pretende incrementar la competitividad e incrementar el índice de oportunidades que ayer se ha mencionado en el discurso del ministro de Economía. Una población de 300.000 habitantes que en este momento esperan se recoja la siguiente disposición complementaria que dice: autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la reubicación del aeródromo de Moyobamba en el terreno del distrito de Calzada, provincia de Moyobamba, en la región San Martín, reservado para tal fin. Asimismo, asignar los recursos necesarios con cargo a su presupuesto institucional para ejecutar dicha reubicación. Esta disposición, presidente, es importante para consolidar el desarrollo del departamento y se enmarca precisamente en la política de inclusión social del actual gobierno. Inclusión no es asistencialismo, presidente, inclusión es creación de oportunidades para todos. Asimismo, presidente, hemos presentado no menos importantes como aquella que crea el Fondo para la Eliminación de la Plaga de la Roya en el cultivo del café, otra para la creación de centros y espacios culturales, una para cumplir con los pensionistas de salud de San Martín del decreto de urgencia 037-94 para el pago de sus devengados e intereses. Para que concluya, congresista Bardales. Gracias, presidente. Y otra que pide al Ministerio de Educación ejecute la remodelación del colegio emblemático La Inmaculada de Huancuy, así como aquella que pide reajuste de las escalas remunerativas de los proyectos especiales que pertenecieron al INADE. Presidente, rezo al todopoderoso Ministerio de Economía, ilumine al Mesías Josué y recoja esta petición del pueblo de San Martín. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Bardales. Congresista Cecilia Tait. Gracias, presidente. Antes de empezar con mi exposición, quisiera dar algunos alcances. Ahora hemos aplaudido de pie. Entonces, ¿por qué vamos a esperar hasta mañana si tenemos la oportunidad de transferir a las chicas en función de Ministro de Economía, Ministra de Educación,
Dispónese que el Instituto Peruano del Deporte asigne los recursos que permite el desarrollo y fortalecimiento competitivo del vóley en las categorías de menores, juveniles y mayores, con cargo a los ingresos que recibe por aplicación del artículo 42, inciso E de la Ley 27153, ley que regula la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas. ¿Por qué, congresistas, señoras y señores? El Instituto Peruano del Deporte recibe 20 millones. De esos 20 millones podemos destinar los recursos que necesitan estas chicas para hacer su carrera durante los 10 próximos años. Y de ahí nosotros seremos las que ellas nos aplauden. Voy a empezar mi exposición y tengo los minutos de mi bancada. Yo lo que quiero es... La salud es un derecho de todos, obviamente que sí es un derecho de todos. Estadio del cáncer, me voy a referir en el cáncer de lo que nosotros hemos venido trabajando y el Ejecutivo también. 55% en el cuarto estadio, 8% en el primero, 17% en el segundo, tercer estadio 20%. ¿Qué significa? Que llegan prácticamente en una situación difícil para curar. Pero miren lo que está acá, el mapa del Perú. El mapa del Perú dice, Lambayeque, 13 médicos oncólogos, La Libertad, 3, Lima, 109, Junín, 5, Cusco, 2, Arequipa, 19, 151 médicos oncólogos. En nuestro país, la siguiente, por favor. ¿Quién financia el alto costo del tratamiento del cáncer? Miren acá, 42.20 el bolsillo de los pacientes. Es por eso pues que el Estado dice, ¿para qué yo me voy a preocupar? Si ellos van a sacar de donde sea, hipotecar su casa, hacer chanchita. Entonces yo le pediría a la ministra Luz, querida Luz, colega, ministra Midori, estas son sus fichas que me ha mandado y yo me estoy dirigiendo a la ciudadanía para que sepa de lo que estamos, ¿no? Porque lo importante es que todos nos unamos. Entonces, el CIS, 38.30. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso yo propongo esto. ¿Quién financia? El siguiente, por favor. Si nosotros sabemos que el paciente de cáncer va a morir, hemos presentado una ley, una iniciativa que se aprobó en la Comisión de Trabajo para que los parientes puedan ir a su casa y despedir a su pariente moribundo. ¿Y dónde está la ley? En la agenda, durmiendo los sueños de los justos. ¿Y qué es lo que representaría? Por lo menos despedir dignamente a su familia. La TBC, que lo ha manejado un montón el colega de Gana Perú. Miren lo que tenemos. Todo el Perú, ministra, todo el Perú está con TBC. Y no solamente eso, la siguiente, por favor. Lo que significa un tratamiento, el tratamiento de la TBC tuberculosis, tiene de diferentes tipos. El totalmente agresivo que dura como 14 meses. Terrible tratamiento, peor que una quimioterapia. ¿Y cuántos son los costos? 1.000 por tratamiento, ¿no es cierto, doctora? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y lo tenemos, la siguiente, por favor, en un programa del VIH-Sida. Es por eso que tenemos acá mi chalina, a la que yo me comprometo y le pido a la ministra, por favor, desdoblar el programa. Si la situación del TBC es tan grande, tan peligroso, ¿por qué lo tenemos juntos? Yo le ruego, ministro de Economía, teniendo los recursos. El Perú es el primero en Sudamérica con la tuberculosis. Nadie sabe si su vecino o su novio o su esposo lo adquiere. ¿Y qué sucede? Usted está contagiado. La siguiente lámina, por favor. Ya como le he pedido,
que se desdoble. Desnutrición infantil. Usted ha dicho ayer, y lo tengo anotado, que estamos disponiendo 1.000 millones a 1.300 de millones para la mortalidad infantil. Y tenemos un recurso maravilloso que no cuesta nada, ministra. ¿Y qué es? Por favor, la siguiente. El camplaje tardío. No demanda gasto al Estado, su costo es cero, necesitamos difundir esta buena práctica. He presentado una ley. ¿Dónde está? Duerme los sueños de los justos. ¿Cómo gastar 1.000 millones en desnutrición, mortalidad y el TBC y el VIH? Recursos que lamentablemente no vamos a poder lograr la meta. Le pediría a los asesores, por favor, un poquito de silencio. Gracias. Siguiente. Por favor, la siguiente. El dictamen del proyecto que usted vamos a aprobar no dice nada de la reforma de salud. Y la reforma de salud, ministra, implica esos cambios. Hospitales de más de 100 años. Las fuerzas policiales, hospitales de la Fuerza Aérea, que yo he sido testigo, no tiene agua. No tiene agua. Abren el agua a las 9 y cierran a las 2. ¿Dónde está la asepsia? Por favor, yo les ruego, ministro de Economía, por favor, si puede contestar después el teléfono, porque usted que me tiene que soltar la plata. Entonces, la ministra de Salud ha pedido que regrese un proyecto que sea aprobado para comenzar a debatir la reforma. Con todos estos antecedentes, solamente del cáncer, del TBC y del VIH-Sida, imagínense las otras enfermedades. ¿De quién realmente es la salud? De algunos privilegiados. Tenemos la oportunidad nosotros, 5 años, de contar con Superseguros. Yo le pido, por favor, que ese plan de la esperanza no sea la desesperanza, ministra. ¿Y sabe por qué? Si queremos llegar a 12 millones de personas, a 180 millones, que es lo que se va a dar, ¿sabe cuánto le costaría o cuánto está dando el Estado para curar el cáncer? 10 soles. Con 10 soles, ministra, usted sabe perfectamente, nadie se va a curar. Y si queremos que el SIS lo aplique, hoy día ha salido en el comercio, 3.500.000 personas no tienen acceso al DNI. Y con el DNI se atienden en el SIS. Entonces yo no he venido a reclamar, yo he venido a que la ciudadanía sepa cómo es la situación. Si la situación está en crisis y tenemos dinero, comenzamos, presidente del Congreso, a debatir realmente la reforma.